estamos haciendo una feria de comida típica de Paraguay. Lo organiza la comisión de Tupacicacupé, que somos una organización que lleva lo de la Virgen nuestra, que está aquí en la iglesia San Nicolás de Bari. La idea de la Virgen, por ejemplo, nació de 4 personas que nos reunimos un día para tomar un café y dijimos, ¿y si hacemos esto? Y de traer a la Virgen averiguamos, y además a la Virgen la trajimos de forma legal, que hacen muchos papeleos, aduana y todo eso, pero bueno, gracias a Dios está ahora y lleva con nosotros, yo creo que ya va a ser 5 años. Ofrecemos comidas típicas de mi país, por ejemplo la payagua mascada, chicharrón juití, tenemos empanadas de mandioca, empanadas de harina, que son comidas muy típicas nuestras, que no siempre hacemos, porque la mayoría de nuestras casas, la sopa, el chipaguazú, lo hacemos por ejemplo cada domingo, pero hay cosas que como cuestan un poco más de trabajo no lo hacemos tanto, y entonces hacemos cada tanto una feria así para poder disfrutar de lo que es nuestra comida. Intentamos hacer cada cierto tiempo una reunión como estas, aparte de para ayudarnos mutuamente, porque una familia trae empanadas, otro trae cosas así, más para compartir. Los paraguayos somos aquí, al menos en Asturias, muy unidos y siempre intentamos estar siempre en contacto. Hacemos estas actividades, inclusive a veces hacemos fiestas, que tenemos varios paraguayos aquí que tienen locales y hacemos fiestas o comidas, siempre estamos organizando alguna cosa para poder reunirnos y despejarnos un poco, como se dice. El día 8, como todos los años, habrá una misa en honor a nuestra Virgen en la iglesia San Nicolás de Bari a las 12. Es una misa cantada al estilo nuestro y es muy guapa. Y se cantan canciones en guaraní, todo lo que las canciones de la Virgen. Es una misa preciosa. Para nosotros al menos nos preparamos casi un año para cada misa que hay. Y esperamos a todos, como todos los años, es que cada vez somos más, porque hay más paraguayos, vienen de todos los sitios y van muchísimos españoles también, porque casi todos trabajamos con españoles y siempre comentamos nuestras costumbres y les da curiosidad y la gente que va siempre repite.